¿Qué tal amigos de Conocimiento Conciencia? Un gusto saludarlos nuevamente. Gracias por la aceptación que este material tiene, por prestarnos sus oídos para llegar a ustedes semana con semana. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que puede resultar polémico por el diverso tratamiento que se le ha dado a lo largo de nuestra historia. Y es preguntarnos quién es Dios. Desde el inicio de nuestra historia, tanto la filosofía como la religión se han hecho esta pregunta sobre el ser, la naturaleza y el origen de Dios. Grandes pensadores han abordado este tema. Habrá cosas en las que coinciden, habrá cosas en las que difieren, y eso es lo que queremos traer el día de hoy. Contestar esta pregunta desde nuestro alcance, desde lo que nosotros conocemos. Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, y todas las opiniones son válidas porque de eso se trata este canal, de poder construir conocimiento a través de las preguntas y de la búsqueda de respuestas que a todos nos pueda aportar valor. Y en esta ocasión me da gusto saludar nuevamente a Gabo. Ya habíamos tenido la oportunidad de platicar en algún video anterior. Aquí voy a poner la etiqueta. Pues Gabo, saludarte, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola Sergio, muy bien, muy contento. Saludo a todo tu auditorio. Es un privilegio para mí el poder compartir contigo estos minutos. Pues a darle porque es un tema de mucho interés. ¿Quién es Dios? Muy bien, Sergio, pues creo que esta pregunta se ha estado elaborando durante muchísimo tiempo, más allá del tiempo del que tú y yo tenemos de vida. Y bueno, yo quiero comenzar claro en esto. Yo creo que todos estaríamos en un desacuerdo si alguien, cualquier persona, nos diera o proporcionara una imagen incorrecta de nuestra propia persona, ¿cierto? Yo creo que todos estaríamos muy molestos si nos juzgaran o si nos atribuyeran cosas o emitieran juicios de nuestra persona por el simple hecho de que tengo la libertad de expresión y emito un comentario. Pero todos diríamos, conóceme primero, ¿no? Trata conmigo un tiempo para poder emitir un juicio. Y yo creo que estamos entre el dilema más grande de la historia de la humanidad en cuanto a esta temática. Hay muchas personas que tienen opiniones, comentarios acerca de Dios, y eso es interesante porque de alguna manera todos tenemos la libre decisión de opinar, de hablar, de comentar acerca de lo que bien nos parece. Yo creo que todos los errores que tenemos en cuanto a este tema empiezan por esta primera línea, que es un mal concepto de quién es Dios. Y yo creo que como tenemos un mal concepto de quién es Dios, pues empezamos a atribuirle cosas que Él no hace, empezamos a emitir juicios de lo que no es su persona, y entonces nos encontramos en un gran embrollo donde, lejos de acercarnos, nos terminamos alejando de ese conocimiento. En el sentido general, quiero hablar así a grandes líneas de lo que es Dios, ¿no? Estamos hablando de, por definición, el ser supremo, ¿no? Ese es el idioma en el cual desde hace muchos siglos se estipuló el famosísimo teos, ¿no? Teos en el idioma griego, que significa Dios. Y cuando vamos a la etimología o a ver lo que conlleva esta palabra, pues hablamos del ser supremo, del hacedor del universo, del omnipotente, del todopoderoso, sí, en otras palabras, pero que no solamente nos proporciona la respuesta de quién es Dios, sino también nos lleva a que nos demos cuenta de cómo es Dios, es decir, nos puede llevar a sus diferentes atributos. Como definición general, pues todos debemos, y a mí constantemente me hacen esta pregunta, Sergio, me dicen, ¿quién creó a Dios, no? Es una típica pregunta que yo sé que muchos estamos, y aunque sabemos que en esta sesión no estamos hablando de la existencia de Dios, pero siempre lo digo, la respuesta corta es la siguiente: si alguien hubiese creado a Dios, pues ese creador de Dios sería en realidad Dios, porque como definición Dios es autoexistente, es decir, no puede ser creado. Dios no necesitó de alguien para ser creado. Él existe desde antes, ¿no?, de que el mundo existiese. Entonces, eso nos llevaría, ¿verdad?, a decir, si hay alguien que está antes de Dios, entonces ese es Dios, ¿no?
A partir de que tú y yo podemos tener una definición tan correcta o tan de acuerdo a la influencia que tenemos, ya sea de nuestras propias creencias, de nuestra propia cosmovisión, desde nuestro punto de opinión, creo que todos podemos tener ya una definición de quién es Dios. Sin en cambio, creo que la pregunta no sería quién es Dios para mí, sino quién es realmente Dios en búsqueda de un concepto o de una definición en el cual todos podamos encajar, ¿cierto? La evidencia de poder responder a quién es Dios lo podemos hacer con algo que todos podemos unificar. Es decir, que todos contamos con esos elementos para poder desarrollar a partir de nuestra definición de quién es Dios y no necesitamos una literatura externa, no necesitamos algún otro ejemplar de algún tipo de religión que nos ayude a contestar esto. Creo que todos podemos partir de 4 ángulos que en el pasado video tuvimos la oportunidad tan solo de definir. Y es de ahí donde yo quiero comenzar para que esto nos lleve a ir definiendo con mayor precisión quién es Dios. Porque ¿a poco no, Sergio? Cada religión podría decir, pues Dios es fulano de tal, ¿no? Cada persona, de acuerdo a su propia fe y propia creencia, podría decir, bueno, para Dios es este. Pero yo quiero que podamos todos realizar este mismo desarrollo y, ¿por qué no, análisis que nos arroje objetivamente a responder quién es Dios? Quiero hablarte rápidamente de que todos tenemos un primer argumento que todos podemos decir que observamos diariamente, y eso es el mundo que nos rodea, las cosas creadas. Este argumento es el argumento cosmológico, que quiere decir a partir de lo que existe, de lo creado, ¿no? Es decir, todo mundo está observando todos los días las mismas cosas que tú y yo observamos. Y por ejemplo, por decir algo, el sol es un astro, ¿verdad? Que sí lleva millones de años y lo que quieras, pero ese astro no apareció de la nada. Y detrás de ese astro está un Dios que lo creó. Y entonces, cualquier cosa creada, podemos decir esa montaña y cualquier otro elemento creado, podemos decir y estipular, detrás de eso está alguien que lo sostiene. Y entonces yo puedo decir que el universo no puede existir sin alguien que lo esté, por así llamarlo, echando a andar todos los días. Y yo creo que aquí coincidimos porque el mismo universo todos los días opera, pero por así decirlo, no opera por sí solo. Si tú haces el análisis aún superficial o como lo quieras, te vas a dar cuenta que para que todo el sistema del universo opere y se desarrolle, necesita a alguien que lo esté sustentando. Y eso no solo prueba la existencia de Dios, porque no estamos tratando de dar por hecho que Dios existe, sino también nos lleva a observar algo que es un atributo, nos da indicios de cómo es Dios. Y entonces, para que todo eso opere, da evidencia de que hay un Dios, número uno, que es inteligente, porque todo lo que veo, ¿verdad?, tiene sentido, tiene razón, pero también veo que eso que está operando constantemente necesita de un Dios que sea poderoso, porque para echar a andar todo lo que se necesita, se requiere una fuerza sobrenatural. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, no solamente es dar evidencia que Dios existe, sino también ya me proporciona este primer argumento, el que cómo Dios es. Es poderoso, podríamos agregarle más, ¿verdad? Es fuerte, es un ser inteligente. Otro rápidamente comentarte es el argumento a partir de la ley moral, o bien conocido como un argumento axiológico. Si tú te preguntas, ¿quién te enseñó o cómo te puedes dar cuenta que alguna acción que tú y yo realizamos es buena o es mala? ¿Quién nos dijo lo bueno y lo malo? ¿Te habías hecho esa pregunta?
Independientemente que en diferentes culturas, en diferentes regiones a lo largo del mundo, existan diferentes leyes morales. Por ejemplo, escuchaba en tal país que el hacer un tipo de delito aquí en nuestro país, por decir algo, allá no está tan penalizado como aquí. Pero todos vamos a llegar a un punto totalmente certero, donde todos vamos a llegar a estipular juicio diciendo es malo o es bueno. Voy a poner rápido un ejemplo. Violar niños recién nacidos, aunque no tengamos tal vez la misma creencia, la misma fe, aún incluso he escuchado, por ejemplo, ateos o gnósticos decir, no, eso es una barbaridad, es un acto monstruoso, pero son personas que no creen en Dios. Si se dan cuenta, están coincidiendo con la gran cantidad de personas que van a llegar a un puntual juicio. Eso está mal. Y si te diste cuenta, ahí estamos evidenciando algo. ¿Quién puso la moralidad? ¿De dónde proviene la moralidad? Bueno, las grandes noticias es que detrás de la moralidad está Dios. Porque si no existiera moralidad, entonces el mundo no tendría sentido. Y no solamente prueba que hay un Dios, ¿verdad? La existencia de Dios, sino también da nuevamente evidencias de cómo son sus atributos. Entonces, no solo pruebo que hay un Dios, sino ahora puedo decir, hay un Dios que es bueno. Ahora te puedo hablar rápidamente del argumento a partir del diseño, el argumento teleológico. Todos tenemos un diseño y detrás de toda obra creada, como ya lo vimos en el cosmos, solo hay un creador y lo demás es creación, pero todo tiene un diseño perfecto. Y entonces el argumento teleológico muestra que detrás de toda obra creada hay un diseñador, así como lo vemos en la manera natural. Detrás de toda construcción hubo un ingeniero, hubo un arquitecto, hubo alguien que le dio forma. Bueno, ahí evidenciamos que detrás del universo está Dios. Y no solo pruebo que Dios existe, sino ahora también proporciono otro atributo. Ese Dios es un ser inteligente y necesario. Si te das cuenta, en cada argumento vamos descubriendo atributos. Y finalmente, otro argumento más, que es el argumento a partir del ser. Y aquí también quiero hablar de otro atributo que no manifiesta solamente que Dios existe, sino también prueba que este argumento ontológico o argumento a partir del ser describe por definición que Dios tiene un carácter. Y por medio de ese carácter es donde tú y yo podemos darnos cuenta de que tenemos emociones y que ese modelo que tú y yo manifestamos tiene una razón de ser. Y entonces nos muestra también otro atributo. No solo prueba que Dios existe, sino que también es un Dios que busca en nosotros propósito. Por decir algo y a grandes rasgos, no estoy buscando ni tratando de precisar ninguno de ellos con total exactitud, pero sí quiero darte un panorama general de cómo vamos formando, como si tuviésemos un rompecabezas y pieza a pieza vamos conformando este gran mapa en búsqueda de responder quién es Dios. Ahora, hasta este momento, no hemos dado respuesta puntual, ¿verdad? De decir, Dios es fulano de tal, sino que ya hemos dado algunos elementos que van a ir conformando nuestra visión para llegar a un punto final. Los siguientes minutos, no sé, Sergio, si me permitas platicarte de cómo tenemos hasta el día de hoy una gran cantidad de cosmovisiones en cuanto a lo que muchos creen. Y la mayoría de las religiones están basadas en estas diferentes cosmovisiones. Y para poder ejemplificarlo, no sé, Sergio, si recordarás una película de estas que tuvimos en nuestra infancia, la famosísima Cenicienta, ¿no? Yo creo que es muy común que todos conozcamos esta historia, pues, de ficción, ¿no? Donde a grandes líneas es una mujer que por medio de un hechizo trata de ser transformada en su indumentaria y de no representar la mujer que estaba siendo esclava. Conocemos bien la historia, pero a lo que voy es lo siguiente. Quiero utilizar esa ilustración, no estoy promoviendo la película, ni estoy diciendo qué tiene que ver eso, nada tiene que ver, solo quiero utilizar la ilustración de lo que es
lo que yo llamo la zapatilla del ajuste. Porque la zapatilla del ajuste, recuerdo al relato de la Cenicienta, es que la Cenicienta huyó, pero quedó la zapatilla. Y el príncipe quería decir, cuando encuentre a la mujer es porque va a ser la que se ajuste a esta zapatilla. El calzado va a quedarle de la manera idónea. Pues de esa manera quiero traer esto. Cuando encontremos que nuestra cosmovisión, de acuerdo a lo que acabamos de observar, recuerden, no nos hemos metido hasta este momento en ningún tipo de religión, pero ya vimos que la zapatilla es medible, ¿no? ¿Como cuál? Es un ser inteligente, poderoso, todo lo que describimos es como si fuese la zapatilla. Y ahora vamos a medir todas las cosmovisiones para que cuando encontremos la cosmovisión que se ajuste a esta zapatilla, entonces encontraremos realmente quién es Dios. Rápidamente, como les decía, no voy a hacer un estudio de todas las cosmovisiones, sería a lo mejor en algún momento, Sergio, ¿verdad? Pues tenemos la oportunidad de ir definiendo cada cosmovisión. Rápidamente, a grandes rasgos, recuerden, espero estar siendo lo suficientemente claro, ya tenemos los elementos que nos proporcionan estas zapatillas, es decir, ya tenemos la zapatilla que vamos a enlistarlo, ¿verdad? Dios tiene que ser poderoso, trascendente, personal, moral, único, inteligente, etcétera. La lista es larga. Entonces, esta es la zapatilla. Vamos a medir a cada cosmovisión que representa la idea de cada religión, porque hay muchísimas religiones, pero que a fin de cuentas tienen esta diferente cosmovisión o visión de acuerdo a esto. Entonces, comenzamos con una muy popular, ¿verdad? Y creo que es la primera que hay que desechar porque ya nos estamos dando cuenta de algo. La primera es ateísmo. Para empezar, dicen no existe Dios, pues entonces ya nos dimos cuenta todo esto de acuerdo a la razón, de acuerdo al cosmos, de acuerdo a la ontología, de acuerdo a la axiología, etcétera. Entonces, no podemos decir, ¿verdad?, que el ateísmo es una zapatilla. No, de seguro ni siquiera permite medírsela porque ha desechado, ¿verdad?, que no es una disposición para poder medirse la zapatilla. No le queda el ateísmo. Segunda cosmovisión, agnosticismo. Yo invitaría a lo mejor si tú conoces algo de esta cosmovisión, pues sería bueno que pudieras decir qué trata eso, ¿no? Pero no es mi intención definir lo que es esa cosmovisión, pero también, al igual que el ateísmo, significa que no posee conocimiento y que es una postura que realmente dice Dios no puede ser conocido. Entonces, la zapatilla tampoco le entra. Pero vámonos a la mejor alguna donde está asimilada a muchas religiones hoy en día, que es una cosmovisión panteísta. No niega la existencia de Dios, de hecho dice, sí, Dios existe. También dice, sí, Dios es poderoso. También dice, Dios es necesario. Pero el panteísmo dice, no es trascendente. Y tampoco dice que sea Dios inteligente, o que sea personal, o que sea moral. Entonces, parece, ¿verdad?, como que quiere entrar, pero a fin de cuentas, ¿qué crees? Panteísmo y todo lo que proviene, las religiones que provienen del panteísmo, no le entra. Otra que es un derivado del panteísmo, que es el pananteísmo, que tiene, sí, nuevamente, Dios existe, es necesario, es personal, no niega que es inteligente, pero dice nuevamente, no es moral, ni tampoco es trascendente. Entonces, nuevamente, no se ajusta. Ya llevamos 4, ¿verdad? Vamos a la siguiente, el teísmo. Y dicen, bueno, pues ahí tú empezaste a hablar de teos, ¿no? Entonces, esta parece, ¿Dios existe? El teísmo dice, claro que Dios existe. Dice el teísmo, ¿es trascendente? El teísmo dice, claro que es trascendente. ¿Es Dios inteligente? Claro que es Dios inteligente. ¿Es moral? Y ahí es donde empieza a decir, porque dice, es en parte moral. Se puede comprometer, pero no es poderoso. No es necesario y tampoco es único. Y entonces dices, bueno, pues, ¿qué crees? La zapatilla como que le quedó grande. ¿Qué te parece hablar rápidamente de una cosmovisión también muy popular? Aquí es algo, ¿verdad? Porque una cosa es popular y otra cosa que sea verdadero. A veces hay muchas cosas que son muy populares, pero que son falsas,
¿sí? O carecen de veracidad. Politeísmo. Porque yo he escuchado muchas veces, no, no es uno, son varios. Politeísmo, eso quiere decir varios dioses. No niega que Dios existe, ¿verdad? Bueno, de hecho dice, no, no solamente es uno, son varios. No niega que son seres morales, ¿no? O que se comprometen, pero ahí la diferenciación, de acuerdo a lo que empezamos a hablar, ¿verdad? No son poderosos o todopoderosos, ¿verdad? Porque, ¿acuerdas? Un atributo particular de Dios es que es todopoderoso, no es trascendente, no es contingente, no es único, de hecho son varios, entonces también es una zapatilla que no le entra. Deísmo, con D, deísmo. Parece que hemos encontrado la zapatilla en el deísta. Hay muchos deístas que yo conozco y que dicen, claro que Dios existe, claro que Dios es necesario, claro que Dios es poderoso, claro que Dios es trascendente, claro que es inteligente, es personal y es único. Pero aquí hay un rasgo en el cual yo no puedo concebir, al menos en mi apreciación, de acuerdo al ejercicio que hicimos al inicio, y es que los deístas dicen, es un Dios que no se compromete con su creación. Aunque parece que le había entrado la zapatilla, al final de cuentas, no es un número. Tú sabes, ¿verdad, Sergio? Que cuando compras un calzado tiene que ser lo más cercano, o el número idóneo en el cual tú calzas. Porque, ¿qué pasa, Sergio, si no, si utilizas un calzado? Puedes caminar tal vez con él, pero ¿qué te va a causar, Sergio? Indudablemente una molestia, una insatisfacción, una carente utilidad, no va a funcionar para lo que fue diseñado. Así es, efectivamente. Entonces llegamos a la última cosmovisión y vamos a ver. Y es una cosmovisión monoteísta. ¿Aprueban que Dios existe? Sí. ¿Que es necesario? Sí. ¿Que es poderoso? Sí. ¿Que es trascendente? Sí. ¿Que es inteligente? Sí. ¿Que es personal? Sí. ¿Que es moral? Sí. ¿Que es único? Pero a diferencia del deísmo, los monoteístas claro que estipulan una cosmovisión de Dios que sí se compromete. Acabamos de encontrar entonces la Cenicienta. Ahora, con esto ya respondimos, ¿quién es Dios? La respuesta es no, porque dice, monoteísmo, ya como que, cierto, ¿no? Se fue filtrando y nos fuimos acercando, nos fuimos direccionando a decir, bueno, pues ya todo parece que como que se ha hecho más concreto el camino, ¿no? Y hemos estado tratando de filtrar todo lo que de alguna u otra manera no puede ser, ni por el sentido cosmológico, ni por el sentido ontológico, ni por el sentido moral, ni por el sentido que queramos verle. Pero entonces llegamos a la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál? Monoteístas, pues Sergio, te tengo noticias, solamente hay tres. Fíjate, de todas las religiones hoy existentes que conforman estas diferentes cosmovisiones que acabamos de hablar, solamente hay tres, Sergio. Tres religiones monoteístas. Judaísmo, cristianismo, islam. Aquí la pregunta sería, ¿verdad? O una de ellas es la verdadera o ninguna de estas es verdadera. Y ahí es donde quiero llegar a la puntual respuesta, ¿verdad? De esta gran pregunta que yo espero que esto no te esté abrumando, sino te esté dando claridad. Y es llegar a observar lo que une, por así decirlo, a estas tres religiones monoteístas. Porque, sabes, tanto el cristianismo como el judaísmo como el islam no solo comparten en esencia la misma descripción de Dios, sino que además sostienen de quien hablen es el mismo Dios. Y entonces ahí es donde quiero llegar, porque las tres religiones hablan del mismo personaje, claro, desde diferente ángulo y desde diferente atribución. Por ejemplo, ¿quién es este personaje que puede unir a estas religiones? La respuesta es Jesús. Desde el ángulo del judaísmo, Jesús fue un impostor. Desde el ángulo del islam, Jesús fue un buen maestro de moral. Pero desde el ángulo del cristianismo, Jesús es Dios. Y ahí es donde yo que resalto esto, porque
hay una diferenciación muy marcada, es que en una de ellas, todo lo que acabamos de desarrollar se puede estipular en una obra y en un evento. Y si llegamos a poder comprobar que realmente eso aconteció, eso sucedió, queridos amigos, estaremos ante la respuesta puntual y firme. Esta persona es Dios. Y ese evento, ¿saben cuál es? Lo que una de estas religiones estipula como estandarte y como piedra angular en base a su fe, que es un evento sobrenatural que puede probar que las dos otras religiones son falsas. Y es de la resurrección de Cristo. Porque si Cristo resucitó, entonces, queridos amigos, Cristo es Dios. Porque todas las tumbas de los maestros rabinos ahí están, de todos los judíos y de todos los reyes y de todos los profetas y de todos los que representaron un lugar de autoridad sobre su religión, ahí están. Fueron seres creados, como tú y como yo. Lo mismo en el Islam. Mahoma, está la tumba de Mahoma. Pero el cristianismo resalta esto. Hay una tumba vacía y esa tumba es de Cristo. ¿Y por qué lo marco? Porque hasta el día de hoy los muertos no resucitan, pero hubo uno que sí lo hizo. Y como lo hizo, eso prueba un evento sobrenatural. Cristo Jesús es Dios. Creo que a muchos nos va a volar la cabeza este seguimiento que le has dado en base a argumentos, en base a lógica, en base a la razón, porque a veces pensamos que el hablar de Dios es manejar verdades que hemos asumido porque alguien nos las dijo, porque es por tradición o porque simplemente no queremos hacer este ejercicio de razonamiento sobre nuestras mismas creencias. Con base a esto, pues asumimos muchas creencias que no son funcionales, que lejos de ayudarnos, nos limitan en cuanto a vivir plenamente en esta vida. Y qué padre que lo estás desarrollando de esa manera. Ahora, entre más explicas, más preguntas surgen, ¿no? Porque a Claro. eso nos lleva el profundizar en este tema. Si Dios existe, ¿por qué mis sentidos no lo pueden percibir? ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no lo puedo escuchar? ¿Por qué no lo puedo tocar? ¿Por qué no lo puedo oler? Bien, Sergio, mira, lo que acabamos de comentar tiene que ver con un sentido, llamémoslo así, de una revelación general, ¿no? En la que todos podemos estar, diferentes creencias pueden hacer hincapié a esta forma de tener, ¿no? Lo que acabamos a través de la razón, a través de la creación, a través del ser, a través de la moral, ¿ok? Pero no solo es la única forma en donde Dios se puede revelar, sino es también a lo que yo llamaría una revelación específica, ¿sí? Es decir, hay muchas cosas que son generales que pueden abordar todos, pero ahí es donde yo también coincido que dentro del cristianismo hay una fuente fiable, de verdad, así lo creo, totalmente fiable, en la cual podemos basarnos en una revelación específica. Y esa revelación específica es la Biblia, ¿no? La Biblia, como sentido, lo vemos todo lo que es el Antiguo Testamento, pues es heredado del misma religión judía, ¿no? Donde podemos observar y catalogar que ahí da evidencia también que todo apuntaba hacia dar evidencia de que realmente de quien estaba hablando todo el Antiguo Testamento era Cristo. Ahora, entonces, como tú bien dices, nosotros por sí solos tenemos una gran cantidad de cuestionamientos, es decir, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y yo podría dar una respuesta puntual, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo creo, pero a fin de cuentas creo que lo mejor sería acercarte tú a esa revelación en particular, esa revelación específica. Yo invitaría, ¿verdad? A que, ¿por qué no, verdad? Lejos de tomarlo como un libro, como la mayoría lo tiene, ¿verdad? Como si le dieras un escorpión, le pusieras un escorpión en la mano. La Biblia es un libro maravilloso y extraordinario desde el ángulo que lo quieras ver. Más allá de ser un libro histórico, más allá de ser un libro teológico, más allá de ser un libro de normas y de principios, es un libro que nos invita a descubrir cómo es Dios, cómo opera,
cuáles son sus funciones, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, y que esos particulares preguntas que bien acabas de apreciar, que yo sé que muchos tenemos, van a ser cabalmente respondidas si tomamos ya no una revelación general, sino una revelación específica. ¿Dios es una persona? Definitivamente. Y yo creo que específicamente Dios se reveló en una persona y estuvo con nosotros y habitó entre nosotros. Y hoy, ¿verdad? Todo lo que es la cosmovisión monoteísta del cristianismo en sus diferentes variantes, pues evidencia, ¿verdad? Estamos no sé cuándo vaya a salir este video, pero en el momento que lo estamos grabando, estamos próximos a celebrar la famosísima Semana Santa. Y entonces vemos cómo todos se desbordan a ejemplificar que efectivamente en una persona se pudo ver completa la divinidad y esa persona es Cristo. Como respuesta corta, yo puedo decir, claro, Dios es una persona y puede ser conocida. Y yo agregaría, y nos invita a que la podamos conocer. Yo creo que aquí estamos hablando de algunos conceptos o características que pueden llegar a chocar con el cableado que desde niños tenemos, ¿no? Porque al menos el concepto que yo tuve o el concepto que he conocido en otras personas, sobre todo en los adolescentes, es que Dios es una persona que solo está observando para ver quién se va a ir al infierno y quién no. Dios, una persona castigadora, una persona amenazante, una persona que solamente va a poner su mirada o su atención en aquellas personas que han pecado. Tenemos hoy en día, Sergio, muchos dichos populares, ¿no? Que a lo mejor no precisan todo lo que conlleva, pero sí que nos dan una idea que a veces nuestra mala conceptualización de la idea o de lo que pensamos, pues dista mucho de lo que realmente es. Por ejemplo, el famosísimo dicho de león no es como lo pintan. Cuestiones como esas solo manifiestan que efectivamente, ¿verdad? A lo mejor hay cuestiones que simple y sencillamente hemos repetido a lo largo de la historia, ¿no? De nuestra propia historia, ¿no? Y como lo hemos repetido tantas veces, a veces terminamos creyéndolo, ¿no? Aunque pues nos damos cuenta que muchas veces no es así. Ahora, a lo que concretamente tú preguntas, es una realidad. El mal concepto de quién es Dios hoy abunda. Creo que abunda mucho más de lo que es un conocimiento más concreto. No basado en mi opinión, no basado en la opinión particular de alguien, basado en una revelación específica. Y en esta cuestión, ¿cómo podríamos responder a aquellos que piensan de una manera incorrecta lo que es Dios? Conociendo esa revelación específica. Es decir, yo invitaría a que abrieran la Biblia y observaran cómo es Dios a través de sus atributos a la luz de todo su plan maestro, a la luz de cómo se comporta, porque es muy fácil extraer de ciertas porciones y con eso yo conozco personas que es lo que hacen, simple y sencillamente toman un pasaje donde parece y no es concreto el panorama porque es como arrancar una página y no ver el contexto tanto inmediato como remoto y decir Dios es así porque mira lo que hizo, mira, mató tantas personas, enjuició esto, mandó no sé tanto, ¿ah? Y es muy fácil quedarnos con esto, pero no vemos todo el panorama general que aborda este acontecimiento, que es un Dios lleno de amor, lleno de compasión, lleno de verdad. Y ahí es donde yo haría la invitación, ¿verdad? No podemos quedarnos solamente con una parte de lo que a veces nos han dicho, sino yo invitaría a que cada uno de los que están en tu auditorio pudiesen hacer ese ejercicio, hacerlo en un plan global, porque cuando tú tienes ese contexto totalmente general, créeme, Sergio, y te lo digo porque eso fue lo que causó en mí y hasta el día de hoy yo creo en lo que creo precisamente porque hice todo este ejercicio. Nadie me trató de dogmatizar. ¿Verdad? Yo hice ese ejercicio y llegué a la conclusión de que el Dios del cristianismo es el Dios verdadero, basado en el hecho de que me proporciona toda una cantidad de atributos propios de él, pero que a través de eso yo puedo conocerle y decir, realmente Dios no es como lo pinta. Me llama la atención que hace referencia a Dios como un ser que nos ama.
Ya hemos generado algunos videos sobre ese tema y me viene a la mente una pregunta que he escuchado pues ya de varias personas. ¿Cómo en el rompecabezas yo puedo armar al Dios que me ama con tantos episodios de violencia que son permitidos en la tierra, ¿no? Y hablando de catástrofes naturales, personas matándose entre sí, actos de violencia en la casa, ¿cómo un Dios de amor permite o cómo puedo enlazar estos actos con el permiso de un Dios que nos ama? Mira, voy a tratar de ejemplificarlo con una postura tal vez acercada. Yo no estoy diciendo que es igual, pero sí nos ayuda o sí se acerca a lo que es una apreciación correcta o incorrecta de lo que tú comentas. Mira, los que tenemos la oportunidad de ser padres, ¿no? Tenemos esa gracia de contar con la formación de lo que nos corresponde como padres, la vida de nuestros hijos. Imagínate que el día de mañana yo le digo a mi hijo, oye, ¿sabes qué? Tienes que comer verduras y tienes que dejar a un lado los videojuegos y tienes que tener atención en tus estudios. Si tú me preguntas cuál es la apreciación de mi hijo, sería, no, mi papá no me ama, mi papá me odia. Ahora, honestamente, creo que cualquier adulto, y eso es bien interesante, ¿verdad? Porque cualquier persona adulta estaría de mi lado. No, claro que amas a tu hijo, porque quieres que crezca, que coma sanamente y te preocupas por tus estudios. Sin en cambio, lo que para la mayoría de los adultos sería es un papá ejemplar, porque le hace comer verduras y se preocupa para que tenga un futuro de educación, para él no lo está haciendo, porque él no quiere comer verduras. La verdad es que él quiere comer golosinas y también no quiere estudiar. La verdad es que quiere pasar el tiempo en videojuegos. A lo que voy es, creo que tiene que ver con la apreciación muy puntual de quiénes somos nosotros. Pero aún eso, cuando te acercas a observar a quién es Dios, algo cambia, porque esto es lo increíble, lo que a mí me emociona tanto, porque Sergio, el hecho de mi acercamiento, de buscar la respuesta de quién es Dios, no solo me llevó a conocer a Él, sino me ayudó también a conocerme a mí. Eso es lo padrísimo que yo creo que cuando tú te acercas a Dios, tú tienes una opinión, bueno, todos podemos tener una opinión basada de acuerdo al panorama y donde te encuentras ahora. Pero si tú te acercas más, por así decirlo, mira, quién sabe qué está arriba, qué es lo que se encuentra, por así decir un ejemplo muy burdo, en la parte superior de tu ropero o de tu lugar donde guardas las cosas, es decir, el lugar más alto de tu habitación. Desde un ángulo de 20 metros. Pues dices, no, pues no lo alcanzo a ver. Y yo puedo decir, está limpiecito. Pero a medida que me voy acercando, mi panorama va cambiando. Mi panorama va siendo cada vez tal vez más cercano a la veracidad, pero tal vez también ya diferente a lo que antes tenía. Y me sigo acercando a ese ropero y hasta que llego a darme cuenta de que estoy tan cerca, tal vez ya no 20 metros, pero sí tal vez escasos 10 centímetros. Y si más si utilicé una escalera y pude ver y digo, me equivoqué. No estaba limpio, está lleno de polvo. Yo creo que cuando tú y yo nos podemos acercar a Dios, se van disipando cada vez cuestiones que le hemos atribuido a lo largo de la historia. Como lo que acabas bien de decir, una imagen de un Dios vengativo, un Dios que solo tiene en su mente castigar o juzgar, sino que detrás de eso nos vamos a dar cuenta que efectivamente, claro, tiene un porqué todo, ¿verdad? Cada cuestión en su contexto, pero detrás de esto hay muchísimo amor, que tal vez no lo vemos, ¿verdad? Porque estamos en el ángulo, como decía, de mi hijo pequeño, que solo ve y percibe lo que a su entendimiento es lo bueno, lo correcto, pero mi hijo va a crecer y se va a madurar y se dará cuenta algún día que lo que hizo su padre no era porque lo odiaba, era porque lo amaba y porque solo buscaba su bienestar. Recapitulando, me hablas de ciertas características de Dios, entre ellas la que más a mí me llama la atención es el amor. ¿Cuál debe ser mi interacción con este Dios de amor? En pocas palabras,
¿qué busca Dios de cada persona? ¿Qué busca Dios, por ejemplo, de mí? Algo extraordinario que, Sergio, yo encontré en la Biblia, algo que yo encontré, como te digo, en esa, ya no llamemos revelación general, sino esa revelación específica, es que me proporcionaba los parámetros en los cuales yo podía acceder a esa comunicación. Primero, lo que yo me encontré, Sergio, fue un Dios accesible, ¿no? Digo, en diferentes cosmovisiones es diferente, ¿no? Un Dios distante, tal vez alejado, tal vez poco amable, por así decirlo, sino a lo mejor muy distinto a lo que yo creía. Pero me encontré con un Dios accesible, con un Dios amoroso, como bien lo acabas de decir, con un Dios que me invita a que yo pueda conocerle y a tener una comunión constante. Y eso es lo que más me entusiasmó, Sergio, porque en mi idea de Dios y en la idea, creo yo, de cada una de las personas, podemos incluso sumarle mucho de acuerdo a lo que cada uno de nosotros puede carecer o bien puede cerrarse, ¿no? Es decir, a veces es los principales cuestiones en por las cuales, o mejor dicho, por las cuales no nos acercamos a Dios, es por eso, ¿ah? Porque pensamos que se trata de una religión, o porque pensamos que se trata de un idealismo, o pensamos que va en contra de las tradiciones familiares, o pensamos que va en contra de nuestros propios. Pero darme cuenta del cómo es Dios, se fue cada vez sumando mi idea de maravillarme, Sergio, de lo que Él es. ¿Por qué? Porque es un Dios que no espera que yo pueda ser perfecto o que no necesariamente espera que yo pueda ser una persona total y absolutamente llena de virtudes, sino todo lo contrario, sino que me ayuda a que yo pueda, en esas carencias de carácter, en esas cuestiones que están de alguna u otra manera mal en mí, Él puede ayudarme, Él puede consolarme, Él puede sanarme, Él puede realizar una obra de la cual yo carezco. Y eso a mí me entusiasma porque lo que yo creo que pide, y no es que, no, si me lo permite decir, no es necesariamente que pida algo, sino que realmente me invita a que yo pueda, no impositivamente, porque yo creo que Dios no es alguien que se impone, que es como si, pues ahora no es si quieres, ahora es a fuerza, ¿no? Pero yo creo que ahora estamos como estamos, si tú lo quieres ver así, porque cada persona es libre, es decir, cada persona ha decidido o abrirle la puerta o cerrarle la puerta, por así decirlo. Y entonces, lo que yo creo es que Dios invita, Dios toca, no se mete donde no le invitan, pero sí, una vez que tú abres la puerta y le invitas, estás comenzando una historia donde va a ser como una constante de nuevas buenas, de cosas que te van a sorprender. Es como cuando abres una caja que está llena de sorpresas, no sabes lo que viene, ¿verdad? Pero hay una expectativa de que cosas grandes van a suceder. Y hasta el día de hoy, Sergio, me sigo fascinando porque no he encontrado todo, decir todo, ¿no? Pero lo que ya he encontrado cada vez me fascina más. Sin duda, creo que más de una persona que escuche este material, pues va a generar esas expectativas. Y al final de cuentas, lo que buscamos todos es ser plenos en esta vida y lo que tú mencionas suena muy atractivo. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la creencia limitante o el concepto equivocado que más abunda en nuestro entorno? De mi manera de verlo, yo lo digo así, abunda la tradición Ujú. y se escasea, en este caso, la referencia directa, que es la Biblia. Para mí, la escritura, es decir, estamos en tiempos donde abunda tradición y hay poca palabra, por así decirlo. Y cuando hablo de palabra me refiero a las escrituras, a la Biblia, que es la base, como yo decía, la autoridad que define, que me muestra, que me presenta, que me acerca a tener un marco referencial, no impositivo, ¿verdad? Sino de una manera como guía, como dirección en donde yo puedo responder cabalmente cómo Dios es. Volviendo a tu pregunta, Sergio,
yo creo que el obstáculo principal hoy en día, sumado a la diferenciación de cualquier otra religión, yo creo que es esa, ¿no? Hay más cosas ya, como por así decirlo, prediseñadas, donde ya no te dan lugar a que tú puedas pensar, sino que te imponen y te dicen, así es, y si tú no lo ves así, estás mal, ¿no? Y entonces eso se va convirtiendo en una tradición que a la postre se va repitiendo y que se va generando y que eso obstaculiza muchas veces, lejos, creo yo, de acercar a Dios, nos termina alejando. Entonces estamos en un tiempos donde, donde las personas, los chicos no quieren, ¿verdad? De Dios porque se les parece anticuado, ¿no? Porque les parece decir, no, pues es lo que vengo huyendo, ¿va? Donde me decían, tienes que, y haz esto, y haz lo otro. Pero a fin de cuentas, ¿verdad? Creo que ese no es el camino correcto, sino cuando te descubres cómo puedes hacer esta relación en la cual yo hablo, la cual yo encontré, te encuentras que es una gran aventura. Creo que nos hemos llenado de tantos rituales que favorecen o que benefician más la forma que el contenido o la esencia de nuestras verdaderas creencias. Espero que no sea la última vez que nos acompañes, Gabo. Yo creo que ese tema da para muchos capítulos y pues no sé si quieras dar un último mensaje. ¿Dónde te podemos encontrar si queremos profundizar en este tema? Claro que sí, gracias Sergio por la apertura. Puedes seguirme como Gabo Molina. Estoy en Facebook, en Twitter e Instagram, ahí sí estoy. Y bueno, pues ahí puedo estar respondiendo comentarios, preguntas. Incluso tengo la oportunidad de dirigir dos diferentes instituciones, una a nivel eclesiástico, otra a nivel académico, y con gusto ahí puedo darte puntualmente respuesta. Gracias, Sergio. Para mí ha sido un gran privilegio. Gracias a tu audiencia y a todo tu auditorio, porque para mí hablar de esto es increíble. Y gracias por la apertura. Gracias nuevamente por prestarnos sus oídos. Como decía Gabo, no queremos dogmatizar, no queremos dar conocimiento enlatado. Lo que buscamos es la reflexión en cada uno de nosotros y pues con este material puedes o no estar de acuerdo y valdría la pena que si surgen más dudas, adelante, puedes ponerlas en la caja de comentarios y buscaremos la forma de generar un contenido que genere respuestas que aporten valor a la vida de cada uno de nosotros. Pues hasta la próxima y gracias por estar con nosotros. Hasta luego.